Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el MotoGP 25 con un mod de la temporada 2026 para hablar de la victoria de Alex Márquez en la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí esta tarde, que básicamente es hablando de la victoria de Jonathan Narváez en la octava etapa del Giro de Italia 2026. Una vez dicho esto, antes de empezar con el resumen de la carrera sprint, pues lo vamos a hacer de la clasificación, que bueno, como sabéis había un invitado especial, que en este caso pues es Jorge Martín, después de conseguir un doblete en Le Mans. El piloto más rápido de la jornada del viernes fue Pedro Acosta. Por detrás estuvo Alex Márquez a 18 milésimas del piloto de KTM, y Jorge Martín sufrió una fuerte caída por la mañana, que eso le lastró toda la práctica. Perdonad que ahí me ha fallado la voz. Y por primera vez en toda la temporada, pues Jorge Martín tendrá que pasar por la Q1, al igual que Ai Ogura. El único piloto que ha conseguido pasar directamente a la Q2 en toda la temporada, pues es Alex Márquez. Los 10 pilotos que han pasado a la Q2, pues aparte de Pedro Acosta y Alex Márquez, que ya lo he dicho, Brad Binder, Raúl Fernández, Johan Zarco, Dylan Antonio, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Jack Miller y Fabio Quartararo. La temperatura ambiente era de unos 15 grados y esa misma temperatura es la que marcaba el asfalto. Fría mañana en Montmeló, eso hay que decir que básicamente brillaba el sol sobre el trazado y el cielo estaba despejado. En los últimos entrenamientos libres de Montmeló, el piloto más rápido ha sido Joan Mir. Pedro Acosta, Fabio Del Antonio y Jorge Martín se han quedado algo más de 2 décimas, mientras que Fabio Quartararo cerraba el top 5. Luego, los 12 pilotos que se jugarán las dos plazas para el de acceso a la Q2 son Jorge Martín, Morbidelli, Bagnaia, Bastianini, Moreira, Aldeguer, Toprak, Marini, el retornante Maverick Viñales, Ale Rins, Ai Ogura y Augusto Fernández, que ha recibido una wildcard. Se abría el pit lane en Montmeló y los pilotos ya están saliendo a pista. Casi todos los pilotos han optado por la misma configuración de neumáticos, medio delantero y blando trasero. Con ellos intentará hacer el mejor time attack posible para afrontar la segunda tanda con algo más de tranquilidad. Aunque Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Ogura, tres de los favoritos, apuestan por el blando delantero. En las primeras referencias en la tabla de tiempos, el más rápido en este intento inicial es Enea Bastianini, que marca un tiempo de 1.39.1, apenas saca 75 milésimas sobre Pecco Bagnaia y 2 décimas sobre Moreira. Mala vuelta para Jorge Martín, que se queda cuarto a más de 2 décimas del tiempo de corte. Jorge Martín tampoco consigue cuadrar una buena segunda vuelta tras dejarse unas 7 décimas con el resto en el segundo sector y medio segundo en el tercero. Enea Bastianini se mantiene en lo más alto con 1.38.7, pero esta vez su compatriota Franco Morbidelli, a media décima, es quien la acompañaría provisionalmente a Q2. Pecco Bagnaia hasta unas 6 centésimas del tiempo de corte que marca Franco Morbidelli. Ninguno de los que ha optado por el medio neumático blando delantero ha conseguido meterse de momento en las dos primeras plazas. Toprak hace una excursión en la curva 4 tras problemas en el tren delantero de su Yamaha. El turco de momento no tiene un tiempo marcado en la tabla y ocupa la última posición. Jorge Martín ha optado por cambiar de compuesto delantero y ha montado al medio, mientras que Pecco Bagnaia ha puesto un neumático blando nuevo en la parte delantera de su Ducati. Sigue siendo el único en elegir esa opción. Jorge Martín clava el tiempo de Enea Bastianini tras un excelso cuarto sector. El madrileño se mete segundo tras hacer el mismo tiempo en crono en la milésima del piloto italiano. El de KTM Tech3 es primero porque su segunda mejor vuelta es de momento mejor que la del campeón de 2024. Jorge Martín se ponía primero, el de Aprilia sube su apuesta personal hasta un tiempo de 1.38.7 y coge algo de aire con un margen de 140 décimas de ventaja respecto al tiempo de corte, aunque la igualdad es máxima. Desde el español hasta Pecco Bagnaia quinto hay solo 2 décimas. Vale, básicamente eran 14 milésimas, que lo he dicho mal. Caída de Jorge Martín, tercera caída del fin de semana para Jorge Martín. El de Aprilia se ha ido al suelo en la curva 6. Además, Franco Morbidelli había hecho el mejor crono, pero se han cancelado por pisar el verde. También veíamos una caída de Fermín Aldeguer, que se ha ido en el suelo al mismo punto que Jorge Martín. En teoría, la bandera amarilla no afectará al crono de Morbidelli, que viene muy rápido. Final de la Q1, hasta aquí la Q1. Jorge Martín salva los muebles por apenas media décima sobre Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli acompaña al madrileño a la Q2.
Hay que decir que los 12 pilotos que lucharán por la pole en Montmeló son Jorge Martín, Bezzecchi, Alex Márquez, Pedro Acosta, Binder, Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo, Jack Miller, Joan Mir, Johan Zarco y Raúl Fernández. Ya en la Q2, primeras vueltas completadas y el más rápido en este intento inicial ha sido Pedro Acosta con un gran tiempo de 1.38.3. El murciano mete 362 décimas a Fabio de Antonio y casi 4 décimas y media a su compañero de KTM, Brad Binder. Pedro Acosta sube la apuesta y para el cronómetro en un tiempo de 1.38.1, y eso que ha rodado muy de cerca de Johan Zarco en el cuarto sector. Alex Márquez el segundo a 224 milésimas de Pedro Acosta, mientras que Raúl Fernández se queda tercero. Buena vuelta para Johan Zarco, que ha cogido la rueda de Alex Márquez. El francés es cuarto a centésimas de Raúl Fernández, mientras que las Aprilias oficiales de momento no destacan. Marco Bezzecchi es octavo y Jorge Martín último, a más de 2 segundos de Pedro Acosta. Los pilotos han regresado a los garajes para preparar ya los segundos intentos de time attack. Caída de Marco Bezzecchi, se ha ido al suelo en la curva 2, en la caída del italiano ha sido bastante fuerte y la moto ha llegado a impactar contra las protecciones, pero el líder del mundial se ha levantado por su propio pie. Pedro Acosta rebajaba media décima su anterior registro y sigue siendo pole provisional con un tiempo de 1.38, aunque ahora es Franco Morbidelli quien es segundo tras arrebatar la segunda plaza a Alex Márquez. Final de la clasificación, pole para Pedro Acosta, la segunda en MotoGP con Franco Morbidelli y Alex Márquez en primera fila. Jorge Martín, es noveno y Marco Bezzecchi decimosegundo a causa de la caída. Más de 2000 días después, KTM vuelve a salir desde el primer cajetín de la parrilla con un piloto del equipo oficial. Pedro Acosta consigue su segunda pole en la categoría reina tras conseguirla en el GP de Japón 2024 cuando estaba en Gasgar. Valentino reaccionaba a la caída de Marco Bezzecchi llevándose las manos a la cabeza, y Pedro Acosta en Dazón decía cuando había acabado la clasificación: hace bastante tiempo de la última pole, todo está encajando bastante bien, aunque tenemos que trabajar mucho en la parte electrónica, porque hay cosas que no están encajando, sobre todo porque mi ingeniero electrónico no está, ha sido padre el día de ayer, pero se ha volcado todo el equipo, incluso desde Austria. El desgaste de la goma va a ser vital para intentar luchar al final de la carrera. Franco Morbidelli: me gusta Cataluña, es un sitio muy bonito y Barcelona es muy linda. Puede ser por ello por lo que voy tan bien aquí. Hemos hecho un trabajo muy duro. Desde hace ya 3 o 4 carreras sobre las cosas que podemos mejorar de esta moto nueva con la que no me encuentro bien. Perdonad que me ha fallado la voz. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos para encontrar soluciones e ir más rápido. Alex Márquez: la vuelta perfecta no ha salido. La última venía bien, pero era la tercera vuelta de neumático y me ha faltado un poco. Además, tenía miedo por lo que venía detrás, ya que había mucha gente. Lo hemos conseguido porque esta mañana hemos probado cosas, hemos visto que no funcionaban y hemos vuelto atrás. Pero tenemos una buena base. Además, cada vez calienta más, lo que nos favorece. Estamos muy igualados, no tenemos el feeling y el flow que teníamos el año pasado. Falta un paso para ello. Ojalá vaya calentando cada vez más, porque cuando la pista está fría me cuesta mucho de entender el tren delantero y ahí es donde sufro. Vamos a ir a hablar ya de la carrera por fin, que bueno, la parrilla de la salida es la siguiente. En la primera línea, como hablábamos, Pedro Acosta, segundo Franco Morbidelli y al tercero Alex Márquez. Luego en la segunda Raúl Fernández, Johan Zarco y Di Giannantonio. En la tercera Quartararo, Binder, Jorge Martín. En la cuarta Mir, Miller, Bezzecchi. Luego en la siguiente Bagnaia, Bastianini y Aldeguer. Luego en la siguiente Marini, Viñales y Augura. Luego en la siguiente Rins, Moreira, Augusto Fernández y el último Toprak. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a dar la salida, que en cuanto a victorias de la sprint, ya sabes que los reyes son Marc Márquez y Jorge Martín, con 2 victorias ambos en esta temporada, y Pedro Acosta con una. El madrileño es quien tiene el récord con 19 triunfos, uno más que el de Ducati, ausente este fin de semana. Hay otra novedad en la parrilla este fin de semana: Maverick Viñales vuelve de la lesión y Augusto Fernández ha recibido una wildcard. Una vez dicho esto, bueno, también decir que evidentemente el líder de la general es Marco Bezzecchi, que sacaba un punto a Jorge Martín. La temperatura ambiente del circuito de Barcelona es de unos 19 grados, la pista alcanza ya unos 41 grados centígrados. Este calor podía venir muy bien a Alex Márquez, que luego lo confirmamos. Estos son los neumáticos escogidos por los pilotos para esta sexta carrera sprint de la temporada. Todos los pilotos de la parrilla optan por neumático medio delantero y compuesto blando trasero. Arranca la vuelta a formación, que la carrera estaba programada para 12 vueltas. Se apagaba el semáforo, comenzaba la carrera sprint del GP de Cataluña. Pedro Acosta mantiene el liderato por delante de Alex Márquez. También en la curva 1
Johan Zarco adelanta a Alex Márquez 10 segundos, mientras que por detrás Brad Binder y Joan Mir se han ido al suelo en la curva 1 tras un incidente entre ambos. A la vuelta 2, Alex Márquez aprovechaba la potencia de la Ducati para superar a Johan Zarco en la recta principal y volver a la segunda posición. Por delante, Pedro Acosta no consigue marcharse, mientras que Jorge Martín ya cuarto. En la vuelta 3 duela entre Raúl Fernández y Jorge Martín por la cuarta posición, que acaba con Fabio Del Antonio superando al campeón de 2024, Marco Bezzecchi. El líder del mundial está rodando en la octava posición, perdonad por el fallo de la voz. Vuelta 3, Alex Márquez ya está pegado a un Pedro Acosta que no está consiguiendo escaparse. Johan Zarco sigue acechando al piloto de Gresini, aunque tiene a Raúl Fernández muy cerca de su Honda. Caída de Jorge Martín se va al suelo. El de Aprilia se cae cuando estaba rodando en la zona de puntos y era líder provisional del mundial. Alex Márquez, nuevo líder, superaba a Pedro Acosta en el final de la recta principal y comanda la carrera. El piloto de líder Cense, pues básicamente ya avisó con el calor y las altas temperaturas le venía bastante bien. Y eso sí, el de Gresini ya tenía un aviso por límite de pista. Vuelta 5, Alex Márquez ya tenía pegado a Pedro Acosta y a un Raúl Fernández que ha superado a Johan Zarco, quien también ha cedido una posición con Fabio Del Antonio y ha caído a la quinta plaza. Eso sí, el de VR46 ha sido el culpable del incidente con Brad Binder y Joan Mir en la curva 1, por lo que es más probable que sea sancionado. También en la vuelta 5, Raúl Fernández adelantaba a Pedro Acosta y se coloca segundo tras colocarse por el interior en la curva 5. El 25 es la mejor Aprilia de la carrera, ya que Marco Bezzecchi seguía rodando en la sexta posición. En la vuelta 6, Pedro Acosta cedía terreno y ya tiene muy de cerca a Fabio Del Antonio, mientras que Alex Márquez y Raúl Fernández han rodado entre un 1.39 medios. El murciano lo ha hecho en 1.41. En la vuelta 7, la distancia entre Alex Márquez y Raúl Fernández se mantenía por debajo del medio segundo. Ambos han rodado en tiempos muy similares en el último paso por línea de meta, mientras que Pedro Acosta consiguió ganar esa referencia. Vuelta 7, Viñales se ve obligado a retirarse por un aparente problema mecánico en su KTM. El piloto español regresaba tras un mes y medio regresaba tras un mes y medio fuera de la competición. Vuelta 8, la igualdad en cuanto a tiempos en máxima. Tanto Alex Márquez, Raúl Fernández como Pedro Acosta y Fabio Del Antonio han rodado en 1.39.6 en la última vuelta y todos se mantienen bastante cerca. La vuelta 9, Alex Márquez seguía manteniendo una renta de 4 décimas sobre Raúl Fernández, quien ha visto como Pedro Acosta se apegaba a su Aprilia tras ser el más rápido en el último giro. Fabio Del Antonio se mantiene en la lucha del podium a 0.3 del de KTM. Pedro Acosta en la vuelta 9 adelantaba a Raúl Fernández y recuperaba la segunda posición en la frenada de la curva 10. El murciano parece que ha gestionado algo más y ya va por Alex Márquez, quien está rodando constantemente por debajo del 1.40. Vuelta 10, Alex Márquez ha cogido algo de aire a 3 vueltas para el final de carrera de sprint, que aumenta su ventaja con sus perseguidores a 7 décimas por detrás. Raúl Fernández ya siente la Ducati de Fabio Del Antonio justo por detrás. A 2 vueltas para el final, Pedro Acosta se acercaba de nuevo a Alex Márquez tras un excelso tercer sector, mientras que Fabio Del Antonio superaba a Raúl Fernández en la recta principal y se metía provisionalmente en posición de podium. Última vuelta, Alex Márquez y Pedro Acosta están separados por solo 2 décimas, mientras que Marco Bezzecchi ha caído fuera de la zona de puntos y no aprovechará la caída de su compañero Jorge Martín. Bandera de cuadros, victoria in extremis de Alex Márquez por solo 41 milésimas sobre Pedro Acosta. Fabio Del Antonio es tercero y Raúl Fernández es cuarto. Alex Márquez suma su sexta victoria al sprint y Marco Bezzecchi ha conseguido finalmente un punto tras adelantar a Enea Bastianini en la última vuelta. El de Aprilia aumenta su ventaja en el mundial a 2 puntos sobre Jorge Martín. Pecco Bagnaia ha hecho una notable remontada. Partía desde la 13ª posición de la parrilla y ha conseguido llegar a la sexta plaza, siendo la tercera Ducati en esta carrera sprint. Fabio Del Antonio en las declaraciones después de acabar la carrera sprint decía: no me siento muy contento, creo que hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, pero he cometido un error en la clasificación y he tenido que salir desde segunda fila. Desde ahí todo es cuesta arriba. Pedro Acosta: tenemos que estar contentos porque sabemos que no estamos al nivel de la Ducati, pero al final de carrera estábamos ahí peleando con ellas. Tenemos que estar satisfechos. Más información para mañana. Alex Márquez: estamos tratando de estar concentrados en mi ritmo, aunque me ha costado el neumático delantero al final. Quizás se ha apretado demasiado al principio, tengo que mejorar eso de cara a mañana, pero la victoria hoy es importante, he sido capaz de volar y coger esa fluidez aquí en Barcelona. Vamos a decir cómo queda la clasificación. Bueno, primero el top 9 de la carrera: Alex Márquez primero, segundo Pedro Acosta, tercero Del Antonio, cuarto Fernández, quinto Zarco, sexto Bagnaia, séptimo Morbidelli, octavo Ogura y noveno Marco Bezzecchi. La general pues queda primero Bezzecchi, evidentemente, que saca 2 puntos a Jorge Martín, que mañana, si lo hace bien el español,
y Bezzecchi sigue estando mal en este gran premio, pues seguramente que la delantera en el mundial. Tercero Pedro Acosta, cuarto Di Antonio y quinto Ai Ogura. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Alex Márquez aquí en el videojuego. Vamos a poner ahí la máxima dificultad, eso sí, modo arcade. Vamos a irnos con Alex Márquez, vamos a poner que salimos terceros, ¿vale? Y el circuito, evidentemente, vamos a poner Cataluña. Una vez dicho esto, pues le damos ya. Vale, ya estamos en Barcelona. Perfecto. Bezzecchi sale desde la pole. Segundo sale Marc, que ya sabéis que aquí no estaba, evidentemente. Después de la operación en el pie y en el hombro. Vale. Ya veis que se la levanta la moto tanto a Marco Bezzecchi como a Marc Márquez. Nos ponemos primeros. Aquí es donde ha habido el toque que ha tirado Binder y a Mir, si no recuerdo mal. Que lo ha provocado Di Antonio, porque ahora toca a Binder y Binder ha tocado luego después a Mir. La verdad es que Jorge Martín ha cometido un fallo tonto, porque si llega a estar sin cometerlo, o sea, normal, seguramente que ya desde esta sprint se hubiera colocado líder, y viendo cómo va también Marco Bezzecchi en este gran premio, pues seguramente que mañana hubiera salido con más ventaja. Aunque también te digo que Jorge Martín no va mucho mejor, porque ya ha tenido 4 caídas. Bueno, si no son 4 son 3. Ha tenido las de... Bueno, claro, creo que son 3 la que sufrió en la práctica, la que ha sufrido en la Q1 y luego la que ha sufrido en carrera. Vamos, en la sprint de hoy. Vale. Vamos a llegar aquí a la recta esta de atrás. Caída para Marc Márquez. Sacamos un segundo con 3 a Bezzecchi. Llegamos a la zona de la Caixa. Curva 11. Vale, bien. Llegamos a las 2 últimas curvas, que aquí las hacía muy bien Alex Márquez, mientras que en la Q2 el que lo hacía bien es Pedro Acosta. Alex Márquez en la carrera sprint lo ha hecho mucho mejor. No sé si me he explicado correctamente, por eso lo voy a volver a repetir. A lo que me refería, mientras que Pedro Acosta esas 2 últimas curvas salía con más aceleración, Pedro Acosta en la carrera sprint el que lo ha hecho es Alex Márquez. Vale. Bueno, me he ido ahí larguísimo. Me van a dar un aviso por límite de pista, evidentemente, y me lo merezco, la verdad. Vale, sacamos 3 segundos y medio a Bezzecchi. En verdad no estoy clavando ninguna vuelta, ¿eh? Bueno, yo diría que ninguna curva, ¿eh? Y eso que voy con el modo arcade. Vale. Ahí hemos frenado muy rápido la curva Caixa. Me he ido aún así un poco largo. Bandera amarilla sector 3. Bueno, ahí me he ido larguísimo, chaval. Ahí entramos en el último sector del circuito de Cataluña. ¡Joder! No doy una curva bien, y aunque me paguen, ¿eh? ¡Qué locura, macho! Vamos a hacer la vuelta. La vuelta rápida, porque evidentemente la anterior salíamos de parado. Por cierto, Marc Márquez no hemos dicho que estaba fuera, pero también Moreira. Bueno. Vale, vamos a ir por la zona de la vuelta larga de la long lap. Bien. Pues ya tiene pinta que no vamos a mejorar la vuelta anterior, y eso que había sido mala. Bueno, a lo mejor hay margen, porque precisamente por eso, porque la anterior vuelta no ha sido perfecta. Es que voy bajando aquí a 4 décimas. Vamos a llegar a la zona donde Jorge Martín ha caído muy fuertemente en la curva. Uy, en la curva 1 no, la Q1. Ahí en la curva Repsol, en la entrada, en la frenada. A ver, si hago bien este tercer sector, seguramente que... Sí, voy a mejorar el tiempo, ¿eh? Bueno, ya yéndome así, no sé yo.
Porque ya veis que esto ya es una décima para que tengáis en... Bueno, aquí he empeorado medio segundo, aunque va bajando. Cuidado si lo clavamos a la curva de la Caixa. Pues lo hemos clavado, ¿eh? Podemos mejorar el tiempo. Si no, si lo hacemos medianamente bien en el último sector. Aquí antes me he ido larguísimo, así que lo puedo tener. Sí, sí, voy a mejorar mi vuelta anterior y mira que había sido lamentable. Pero bueno, hemos replicado la victoria. A ver, que sé que con el modo arcade aún así es la máxima dificultad, pero es lo que hay en este juego. Y bueno, una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!